Hola, ¿qué tal? Aquí son días. A toda nuestra familia en Austin. Quiero mandarles un caluroso saludo. Gracias por la bendición y la invitación que me han hecho llegar. Muchas gracias, Armando. Te mando un abrazo. Y gracias por la bendición de tener su amistad, su amor y siempre sus oraciones. Y hoy quiero compartir con ustedes una breve palabra, varones, que Dios puso en mi corazón desde hace un tiempo. Dios ha estado hablando mucho acerca de las semillas, mucho acerca del reino de Dios, mucho acerca de lo que Dios está haciendo en esta temporada y la gran diferencia que hay, que Jesús partió en su ministerio acerca de las buenas nuevas y la diferencia que hay entre el reino de los cielos. Hay dos cosas que Jesús hizo claramente en los cuatro evangelios. Podemos darnos cuenta que Jesús durante sus predicaciones hace como un parteaguas en su ministerio. Uno de ellos, y es el que yo quiero explicarles así rápidamente, no quiero tomar demasiado tiempo, está en Lucas capítulo 9, versículo 1. Y antes de leer, yo quiero explicarte algo. Lucas capítulo 9, versículo 1, saltan dos cosas. Saltan ahí exactamente la diferencia entre buenas nuevas y reino de los cielos. Quiero explicarte muy rápidamente, varón de Dios, lo que significa eso. Porque las buenas nuevas es el primer nivel de la predicación de Jesús. El segundo nivel es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la segunda etapa a donde todos debemos de ir y permanecer. Mucha gente cree que el reino de los cielos que conocemos el reino de los cielos cuando morimos, pero no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de Él mismo. El reino de los cielos nosotros lo conocemos cuando nacemos de nuevo, no cuando morimos. Entonces, ¿qué es lo que está explicando el Señor Jesús aquí? Muy claramente, buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿qué significan, varón, a tu vida? Las buenas nuevas es cuando tú has llegado a Cristo, a los pies de Cristo, es el evangelio. El evangelio, hay una palabra que describe evangelio y eso es justamente buenas nuevas. ¿De qué son las buenas nuevas? Aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, empieza a ser bendecida tu vida, cambiada tu vida. Todo es acerca de recibir salvación, multiplicación, sanidad, bendición, prosperidad. Empiezas a ver muchas cosas. Tu familiar, Dios lo sana. Empiezas a ver todo lo bueno que tiene el evangelio. Por eso son las buenas nuevas, no son malas nuevas, no son buenas. Todo acerca de lo bueno que es encontrarte con Cristo, las buenas nuevas. Pero ¿qué crees? Jesús te dice ahora, y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a explicar, cómo Jesús hace un parteaguas y Jesús empieza una nueva modalidad de hablar. Se llaman parábolas. Jesús les dice: ahora yo ya no les voy a hablar solamente así, porque yo quiero que ustedes entiendan, los que han conocido las buenas nuevas y ya terminaron de conocer esta área, ahora quiero llevarlos a algo diferente. Es el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre las buenas nuevas y el siguiente nivel del evangelio, que es el reino, hay un salto que habla acerca de tu corazón, de tu carácter, de fe. Acá en las buenas nuevas tú y yo conocimos milagros y creímos, pero en el reino se trata acerca de tu carácter, de tu corazón, de que debes de entender que hay un rey. En el reino hay un rey y ese rey debe de ser el rey de tu vida, el rey de tu corazón. Por eso es el reino. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos viviendo en el reino? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Tenemos que entender que aquí en el reino muchas veces ya no vamos a ver milagros, pero sin embargo vamos a creer. Hay mucha gente que solamente cree cuando ve milagros y todo el tiempo quiere ver milagros y milagros y milagros. Esa gente está viviendo aquí en las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque alguien que solamente cree cuando hay milagros, su fe no crece. Pero la gente que vive en este nivel
del reino de los cielos, aunque no veamos, creemos. Esa es la bendición. ¿Qué es lo que pasa cuando estás orando, orando, orando y no sucede nada? Estás viviendo en el reino de los cielos si crees. Si tú dices, Señor, hay un tiempo para eso, hay un tiempo para vivir en ese momento. Si tú no me has suplido, si tú no has hecho lo que yo te he pedido, yo sé que tú tienes un propósito. Esto es, la gente que vive en el reino no vive solamente de milagros. No necesita un milagro para creer. Necesita que su fe sea estirada y empieza a aprender, tu carácter empieza a ser formado, tu vida empieza a ser formada, tu corazón empieza a ser formado. El hombre que hay ahí que Dios quiere sacar, ese hombre fuerte de carácter que cree a pesar de que no ve, está siendo formado. Si eres tú esa persona, estás empezando a vivir o ya estás viviendo en el reino. Pero desgraciadamente hay muchos otros que viven acá. Solamente quieren ver bendiciones, 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 bendiciones. Y cuando algo no va conforme a lo que ellos quieren, ellos se desilusionan, ya no quieren venir a la iglesia. No estoy tan convencido de que Dios me escuche. Eso es vivir en las buenas nuevas. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús se da cuenta que ya había llevado, que ya había extendido las buenas nuevas, que ya había extendido el evangelio, que todo lo que es el evangelio, él lo había explicado y les dijo, ahora yo quiero que ustedes vayan al reino de los cielos. Mire lo que dice capítulo 9, el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, muy rápidamente. Dice así, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice que les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2, miren lo que dice. Y los envió a predicar. ¿Qué los envió a predicar? El reino. Dice aquí, el reino de Dios y a sanar enfermos. Ahora fíjense bien lo que ellos hacen. Solamente el versículo 6, allá adelantito, dice, y saliendo pasaban, esto está hablando de los discípulos, y saliendo pasaban por todas las aldeas y que estaban anunciando el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas y sanando por todas partes. Esto es, ¿qué es lo que Dios les indica en el versículo 2? Si usted todavía está confuso con esto, lea el versículo 2. Dice, los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y qué hicieron en el versículo 6? Anunciando el evangelio. Esto es, ellos habían entendido, se suponía que habían entendido que era el reino. Les dijo, esas aldeas ya tienen el evangelio. Yo les he sanado, yo he hecho esto, yo los he bendecido. Ellos han recibido, pero no se pueden quedar aquí. Porque alguien que vive solamente con las buenas nuevas nunca va a poder entender lo que es reino acá. Nunca va a poder entender lo que es dar, solamente recibir. Y desgraciadamente mucho pueblo de Dios vive aquí, solamente quiere recibir y nunca dar. Esa es la diferencia entre el reino. Acá hay un rey, aquí solamente soy hijo, dame. Acá doy, porque yo soy parte, yo soy coheredero, soy el hijo del rey de este lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que sucede. Si podemos brincar al capítulo 13 de Mateo, y yo quiero explicarles algo muy rápidamente en el capítulo 13. ¿Qué sucede en el capítulo 13 de Mateo? Podemos ver en todos los primeros capítulos del libro de Mateo, podemos ver la genealogía al principio y podemos ver todo el proceso que Dios, pero después de repente vemos a Jesús sanando, la gente recibiendo. Jesús hace un alto, usted sabe, Jesús hace un alto en el capítulo 13 del libro de Mateo. Y cuando Jesús hace un alto en ese capítulo 13, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Él se para y les dice, ¿qué creen? Ahora les voy a hablar de una nueva manera. Ahora ya no les voy a hablar como hasta los pasados 12 capítulos les he estado hablando, porque ustedes han estado escuchando bendición, solo recibir. Ahora les voy a hablar de algo que se llama el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos estaban entendiendo o estaban de repente
¿Y qué es esa nueva forma de hablar? Jesús les dijo, ahora les voy a hablar por parábolas. Ellos nunca habían escuchado esa parte de Jesús. Y en el capítulo 13 del libro de Mateo hay 7 parábolas. Solamente en el capítulo 13 del libro de Mateo hay 7 parábolas acerca del reino de los cielos. Jesús hace un alto aquí y les dice, ahora les voy a hablar de una manera diferente, porque solamente los entendidos, los que quieren brincar de aquí a acá, los que quieren salir solamente de la zona de confort de recibir a dar. Quiero llevarlos a este nivel. ¿Qué es el reino? ¿Quién piensa como el reino piensa? ¿Quién camina como el reino dice que caminemos? ¿Quién actúa? ¿Quién tiene ese corazón conforme a alguien de reino? No solamente como alguien que quiere recibir y solamente cree en Dios cuando recibe. Pero ¿qué pasa con estos que siempre están firmes a pesar de que no reciben? Porque entienden que su ciudadanía está en el cielo y no aquí en la tierra. Es el reino. Y Jesús, solamente voy a explicar aquí rápidamente, Jesús estas 7 parábolas, hice toda una, hemos estado haciendo toda una serie de estas 7 parábolas del reino de los cielos. Es impresionante, pero hay algo que debemos de entender siempre cuando Dios habla en estas 7 parábolas. Él habla de semillas. Y cuando entendemos esa palabra, semillas, y tú empiezas a buscar un poquito en la palabra de Dios, ¿qué hay acerca de esas semillas? ¿Qué hay acerca de esas semillas? Y cómo Dios todo el tiempo está hablando de semillas, cuando Él habla del reino de los cielos. Y yo quiero decirte, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 31, sucede algo. Dice ahí, y es solamente una de tantas, una de las 7, dice capítulo 13, verso 31, parábola de la semilla de mostaza. Mire lo que dice. Dice, otra parábola, solamente es una de tantas que yo escogí para ustedes varones. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza o al grano de mostaza. Es lo que está diciendo aquí, que un hombre tomó y sembró en su campo. Lo que Jesús está tratando de explicar ahí con semillas es cómo se ve el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es como si es como cuando un hombre, no refiere a ningún lugar. Está hablando de un hombre. Mire, no pierda de vista eso. Habla de un hombre. Dice, es como cuando un hombre, y es como Dios ve el reino, cómo se vive la atmósfera en el reino. Es como si un hombre toma una semilla de mostaza y la siembra no en el campo de su vecino, no en el campo de su amigo, en su propio campo. Eso es lo que está queriendo decir ahí la palabra de Dios. Dice, es como cuando un hombre agarra una semilla y la pone en su propio campo. ¿Qué pasa después? Mire, sigue hablando la palabra de Dios de semilla. Dice, el cual, versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Sigue hablando de semilla. Y luego dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo, y hacen nido en sus ramas. Sigue hablando de semillas. Ahora yo quiero explicarles algo muy rápidamente, cómo Dios trabaja, cómo Jesús en esas 7 parábolas, en el capítulo 13 de Mateo, en esas 7 parábolas acerca de cómo se ve el reino de los cielos, cómo explica. Él usa en muchas de ellas semillas. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que desde el libro de Génesis dice que aparece la palabra semillas hasta el tercer día, porque el tercer día es un día muy poderoso. Es el tercer día es el día de la resurrección. El tercer día es el día de las oportunidades, es el día en que Jesús resucitó. Y no curiosamente, pero podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, en el tercer día de la creación, aparecen semillas.
Y habla acerca ahí, mire lo que dice, aquí lo tengo, Génesis capítulo 1, versículo 12. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él. No pierdan de vista eso. Dice, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo quiero que ustedes pongan atención en esto. Cuando tú le pides algo a Dios, y estás viviendo en el reino, ya no estás viviendo solamente aquí, ya pasaste un nuevo nivel. Ya pasaste un nuevo nivel de fe, tu fe está siendo estirada. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fruto. Pero mira cómo Dios trabaja siempre. Cuando tú le pides algo, Dios siempre te da una semilla de lo que tú le pides. Por ejemplo, si tú le pides paciencia, Dios no te da el fruto como tal, así como de una, dos, rápido y ya tú lo puedes tener. Dios siempre te da una semilla. Cuando tú tienes esa semilla en tu mano, mira lo que dice aquí, el capítulo 13 que acabamos de leer. Dice, es como un hombre que toma una semilla. No dice que le dio el árbol, le dio una semilla. Y esa semilla la planta en su campo. Así trabaja el reino. Cuando tú le pides amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, todos ese fruto que es el Espíritu Santo, ¿cómo Dios trabaja cuando tú le pides eso? Dios te da una semilla. Esto es, Dios te da una semilla, tú le has pedido paciencia, tú le has pedido amor, le has pedido fe, benignidad, dominio propio, porque estás inmiscuido en tantas cosas que hay allá afuera en el mundo que tú necesitas. Señor, enséñame a decir no. Yo ya no quiero seguir viviendo esta vida tan tremenda. Yo quiero aprender a decir no. ¿Qué es lo que pasa? Dios te da una semilla que se llama dominio propio. Algo que se llama paciencia, porque vives en un mundo lleno de estrés, en donde todo te pone de mal humor. Dios te da una semilla. Si tú vives en el reino, Dios te va a dar una semilla. Dios no te va a dar un fruto. Ponga atención en esto. Dios te da una semilla. Y esa semilla, dice aquí en el capítulo 13 del libro de Mateo, que esa semilla tiene que ser plantada en tu campo, en tu corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Después de ahí es donde se pone la cosa más buena. ¿Por qué razón? Porque una vez que el hombre siembra una semilla, empieza un proceso. Y eso es vivir en el reino. El reino es una vida de procesos. Y es algo que tú y yo debemos de aprender. La gente que vive en el reino, los hombres de reino, debemos de entender que somos gente de procesos. Que Dios pone una semilla que la debemos de llevar a nuestro campo, y en nuestro campo va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, y esa semilla se va a empezar a hacer un tallo, y después de ese tallo, ese tallo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se convierte como en un tronco, y tú la sigues regando, pero no ves nada. La semilla que tú tenías hace varios tiempo, fue sembrada en tu corazón, y tú tienes que esperar. De eso se trata el reino. El reino son procesos en tu vida. Son cosas que tienes que aprender a que todo tiene un tiempo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Desde que tú plantas una semilla, Dios está trabajando en tu campo, en tu tierra. Y Dios está trabajando, hasta que, ¿qué pasa? Sale algo de ahí, y aquello que tú dejas de ver empieza a crecer y se hace una pequeña plantita. La sigues regando, la cuidas, una vida de oración, una vida de santidad, una vida de devoción a Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios te está empujando a que honres tu proceso,
a que bendigas tu proceso, a que, Señor, no puedo ver nada, pero sigo creyendo. Ese es reino. No entiendo nada, pero sigo creyendo. Y exactamente, ¿qué es lo que pasa? Esa planta, ¡fum!, brota y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y el tronco empieza a hacerse ancho, 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 y empieza a tomar altura, y la raíz sigue profunda, profunda, profunda. Después, ese tronco empieza a hacerse más grande y le brotan algo que se llama ramas. Y cuando esas ramas empiezan a salir, tú sigues, y hay algo que está machacando tu vida y está cambiando tu carácter. La forma de aquella semilla se empieza a convertir en un árbol y empieza a tomar una forma diferente, y empiezan a salir las ramas, y tu vida empieza a ser transformada y empieza a ser cambiada, moldeada. Tú no entiendes nada, qué es lo que va a pasar, pero de repente hay una rama que sale, después sale otra, y después de las ramas empieza a salir algo que se llama fruto. Cuando llegas a ese punto es cuando tú entiendes muchas cosas. Cuando tú llegas a tener lo que has orado, entiendes el proceso por el cual. Cuando siembras, no entiendes muchas veces el proceso, pero justamente de eso se trata el reino. Jesús aquí dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre toma y la siembra. Ahora quiero decirte algo acerca de eso. Cuando sembramos una semilla, quiero que pongan mucha atención en esto. Cuando sembramos una semilla, debemos de estar dispuestos a algo. Debemos de estar dispuestos a que vamos a poner esa semilla en la tierra, y esa semilla no la vuelves a ver más. Dios te la acaba de poner aquí. Lo que mucha gente hace es que esa semilla la guarda. Usted se acuerda de la parábola de los talentos. Dice: ¿qué puse en tu mano? Señor, lo que pusiste fue una semilla. ¿Qué hizo uno de los hombres? La guardó, porque yo sé que eres un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios que sacas de donde no hay. Y mira, así exactamente como tú me entregaste la semilla, así te la entrego. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Está explicando también acerca del reino. Le dice: mal siervo, no eres un buen siervo. ¿Por qué razón? Porque lo que te dio exactamente así te lo dio. Cuando Dios te pone una semilla, Dios no solamente está viendo una semilla en ti, está viendo un fruto. Cuando Dios te pone un hijo en tu mano, cuando Dios te pone a tu esposa en tu mano, cuando Dios te pone amigos en tu mano, Dios está viendo bendición, aunque tú no la veas. ¿Qué tienes que hacer? Dice aquí: tener una mentalidad de reino significa que tú vas a ir y la vas a plantar en tu campo. Aquel que se queda con la semilla en la mano no está actuando conforme al reino. Entonces tomas esa semilla, la plantas, y debes de estar dispuesto, ponga atención, debes de estar dispuesto a que esa semilla no la volverás a ver más hasta que tienes el fruto. Esa semilla nunca más vuelve a aparecer hasta que hay un proceso en tu vida. Cuando es ahí, empieza a ser una raíz profunda, crece un árbol, ramas, y después de las ramas, cuando tú ves el fruto y tú abres el fruto, tú te das cuenta que ahí adentro vuelve a aparecer lo que tú sembraste tiempo atrás. Ese es el reino. Así trabaja el reino. El reino es un reino de procesos, donde muchas veces procesos son más largos, muchas veces son más cortos. El reino es un reino donde nuestra vida entra en procesos de Dios, donde Dios está culminando tu vida, Dios está calificando tu corazón, Dios está levantándote, Dios está llenándote de fe, está haciendo que tu fe se estire, y tú dices: no, ya no puedo. Sí puedes, porque Dios está estirándote ese reino. Ya no vives solamente creyendo que hasta que recibes puedes creer. ¿Qué dijo Jesús a Tomás? Le dijo: tú has creído porque me has visto, pero bienaventurados son, eso es evangelio, pero bienaventurados son los que sin verme creerán. Es reino. Hace una diferencia ahí clara. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Mire, si usted estudia un poquito de biología, la biología dice que un fruto así es como la biología ve el fruto. La biología
no pone sus ojos en el fruto. La biología, las ciencias, ponen su vista en la semilla. ¿Sabe que cómo se describe una fruta en biología? Si usted se investiga, es lo que guarda una semilla. Entonces, tú puedes decir, pero nunca habla de lo delicioso que es un mango, de lo delicioso que es una naranja, de lo delicioso, lo increíble que a muchos les encanta el limón. No. Ellos describen fruto, sin importar qué. Pero la biología no se enfoca en el fruto, se enfoca en la semilla. Porque Dios así lo diseñó. Por eso dice el libro de Génesis, dice árbol que dé fruto y que tenga semilla. Nunca habla específicamente de cierto fruto. Dice aquí que cada fruto, para lo que sirve el fruto es para guardar la semilla. Para eso justamente son los frutos. El fruto del Espíritu sirve para guardar la semilla que Dios plantó. Para que el enemigo no venga, dice la Escritura, cuando empieza el capítulo 13, en la parábola del sembrador, para que no vengan las aves del cielo y coman la semilla. ¿Por qué? Para eso hay un fruto. Todo el tiempo para lo que sirve el fruto es para guardar la semilla. Y quiero culminar esta enseñanza. Quiero decirte que no sé qué proceso estás viviendo tú, pero si estás viviendo un proceso de Dios difícil, te felicito. Estás en el reino. Estás en el reino. Hay un evangelio muy corrompido, hay un evangelio barato que mucha gente predica, que es un evangelio de que cuando conoces a Cristo todo te va bien. Sí es cierto, pero no es tan así. Cuando conoces a Cristo, tu corazón es salvo. Tu vida pasa a otra dimensión, a la dimensión de la eternidad. Y si tus ojos están puestos aquí en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba, se te va a hacer muy difícil vivir en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque estás aferrado a lo que puedes tener aquí en la tierra. Y Dios nos enseña a levantar nuestra mirada y a fijar nuestra vista en las cosas de arriba. Y eso es la mentalidad del reino de los cielos. Ahora, no sé por qué proceso estás viviendo, pero quiero decirle, si tú pediste algo a Dios, si tú pediste algo al Señor, Dios te ha entregado una semilla. Tienes una semilla ahí en tu mano, siémbrala. No te quedes con ella, no la guardes, porque un día Dios te va a pedir cuentas acerca de esa semilla. No la guardes, tómala y siémbrala en tu campo. Y te vas a dar cuenta que a veces sientes tú que pierdes algo porque lo has sembrado. A tus hijos en la iglesia, a tus hijos en el ministerio, a tu esposa, no importa, estoy ahí llevándolos a la iglesia, orando por ellos, aunque ellos no crean, estoy ahí from todo el tiempo, estoy orando por mi casa, por mi familia, por mis hermanos, por mis padres, por mis hijos, aunque no veo nada, pero estoy ahí. ¿Por qué razón? Porque esa semilla ha estado sembrada ya y va a dar un día un brote, y luego ese brote se va a hacer fuerte y después se va a convertir en un tronco y después le van a salir ramas y después vas a ver el fruto. Y ahí es donde la semilla que Dios te ha dado, la vas a ver multiplicada acá. La mayoría de las frutas no solamente tienen una semilla, tienen muchos. Lo que tú siembras aquí es multiplicado acá. Así trabaja el reino. Jesús empieza a hablar acerca del reino, pero lo hace en parábolas. ¿Por qué razón? Porque no son para todos. Porque es difícil que mucha gente entienda el reino, específicamente los religiosos. Es a donde Jesús dirige esa parábola. Es a donde Jesús dirige específicamente, se refiere a ese tipo de personas. Pero no es tu caso. Y yo quiero decirte en este día que Dios tiene un propósito para ti, que no importa lo que has estado pasando, lo que has estado viviendo, Dios tiene el control de tu vida. Honra tu propósito, alégrate con tu propósito. No has visto nada, ahí está la semilla ya sembrada, está creciendo. No cedas,
No cedas. Deja que Dios te siga bendiciendo. Sigue arrodillándote. Sigue poniéndote en ayuno, en oración. Sigue sirviendo en tu casa. Sigue bendiciendo a tu iglesia, a tus pastores, a tus hermanos. No pares, no pares. Porque la semilla, aunque no la veas, ya está teniendo un proceso dentro de la tierra que un día, no muy lejano, va a dar un fruto. Y eso es una bendición. Porque tu vida va a ser enriquecida y amada por el Señor. Familia de Austin, que Dios los bendiga. Yo declaro bendición sobre sus vidas y declaro que el Espíritu Santo los guarda, los bendiga y que bendice el fruto de su corazón, bendice el fruto de su vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.